Hoy tenemos un invitado muy especial, es el senador Jesús Casillas, presidente de la Comisión de Movilidad en el Senado de la República. Además, también nos acompaña el director de Tráfico ZMG, Jorge Vélez, analista de temas de movilidad. Muy buenas noches, senador Casillas. ¿Qué tal, Israel? Jorge, muy buenas noches y desde luego pues un saludo a nuestros amigos que amablemente nos están viendo. Muchísimas gracias. Pues entrando en materia, senador, hay muchos temas de movilidad que nos interesan a los tapatíos y a nivel federal. 25 iniciativas que usted presentó en su informe de actividades en el Senado. De ellas, ¿cuántas fueron en beneficio? Sabemos de la última, que fue la de bajar el peaje de las autopistas federales, pero también importantísimo, ¿cuántas fueron destinadas para la cuestión de la movilidad en las zonas urbanas? Bueno, lo primero que decir que han sido 113 iniciativas las que he presentado en 2 años de actividad legislativa. Recién rendimos nuestro informe y la gran mayoría o están en comisiones y otras ya se han aprobado. Sí. Efectivamente hemos presentado iniciativas en materia de movilidad. La primera de ellas, la que tiene que ver con la creación de la comisión. Nosotros consideramos que este tema se debe de atender de manera particular y por lo que reviste. Lo que estamos hablando es que independientemente del gasto, que independientemente del daño que le estamos ocasionando al medio ambiente, es el tiempo que le estamos invirtiendo a trasladarnos, a movernos de un lugar a otro, con menoscabo a tu tiempo, a las posibilidades de tener mejor convivencia familiar, a tener un tiempo a lo mejor para tener otro empleo o simple y sencillamente para descansar. Efectivamente, en Jalisco se aprobó la primera ley de movilidad en este país, en toda la República. La segunda la acaban de aprobar apenas hace algunos meses en el Distrito Federal. Y estamos planteando que a nivel federal podamos establecer un marco general para que de ahí todos los estados cuenten con su propia ley de movilidad. Cambiar el esquema antiguo de las direcciones de vialidad y de transporte como una situación muy aislada a un concepto más amplio que es la movilidad. La movilidad no solamente tiene que ver con el tránsito, con el tráfico. La movilidad tiene que ver con la planeación urbana. La movilidad tiene que ver con el uso eficiente del espacio público. Las calles, y hay que decirlo, y nuestros amigos que amablemente nos ven y nos escuchan en este momento, hay que decirles que cuando nosotros, nuestra verdadera segunda casa, porque mi segunda casa es mi escuela, mi segunda casa es mi trabajo, mi segunda casa es la casa de mi abuelita, no, nuestra verdadera segunda casa es la calle. Y la calle es de todos, absolutamente todos tenemos el mismo derecho. De ahí que si somos realmente democráticos, debemos de privilegiar el espacio público para las mayorías. Yo sí creo que le tenemos que apostar al transporte multimodal. Efectivamente, Israel, fíjate nada más, la dinámica en los últimos 30 años, y hemos revisado perfectamente los presupuestos. El 75% se invierte en infraestructura para el vehículo. Cada vez vemos más pasos a desnivel, cada vez vemos más circuitos interiores, cada vez más vemos distribuidores, cada vez vemos más obras para el vehículo. Y curiosamente, bueno, en este momento que tuve que llegar con retraso, porque el tráfico está de veras complicado y de locura, sería cuestión de ver, acaban de hacer aquí muy cerca el paso del nivel de Rafael Sanzio o el paso del nivel, pues ya no sé si ahí es Juan Palomar, que es la continuación de Rafael Sanzio. Bueno, a las 8 de la noche prácticamente cruzar por ahí es imposible, es una proeza. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que entonces no funcionó. Si lo hubieran hecho, pues hubiera sido más sencillo. Lo que te pasa es que te acercan más rápido al siguiente semáforo. Pero ¿qué pasaría ahí si hubiera un carril especial donde pasara un transporte articulado, pero además una ciclovía? Una ciclovía que te permita salir de tu casa. Mira, si no le ofrecemos al ciudadano alternativas para que deje el vehículo, para motivarlo, esto no va a funcionar. Que sea apenas el 0.4%, el 0.4% es lo que se destina de gasto público para infraestructura para bicicletas. O sea, nada prácticamente. Ha habido un cabildeo para este recurso del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada que está por llegar. ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué es lo que espera aquí a los jaliscienses? Bueno, ¿qué sigue? Primero, yo de veras celebro y de veras un reconocimiento al gobierno del estado de Jalisco, al gobierno federal, porque por fin, después de más de 18 años, se atrevió
el gobierno federal, el gobierno del estado, a hacer una inversión importante en materia de movilidad. La línea 3 del tren ligero, pues habrá de ser un parteaguas en materia de movilidad, y si estoy cierto que si alguien vive muy cerca de alguna estación del tren ligero y que a su vez lo deje muy cerca de su trabajo, no tengas duda que habrán de dejar su vehículo. Este plan maestro de movilidad tiene que incluir esto, las suficientes ciclovías para que tú puedas acercarte al transporte público masivo, y que el transporte público masivo te permita o dejar tu bicicleta en un lugar seguro o poderla incorporar al transporte público. Hablando Sí. precisamente de mi bici, senador, iba a arrancar este programa aquí a inicios de noviembre, está para arrancar ya para la última semana de este mes. 161 millones de pesos la inversión del gobierno para bicicletas, 365 pesos el costo de la membresía por un año, traslados de 30 minutos, pero no nos da, a nosotros nos queda la sensación de que primero es el programa y después son las vías, primero es el problema y después es la solución. ¿No cree que en esto que usted está comentando, de este gran diagnóstico que nos está dando de la movilidad en el país y en este caso en nuestro estado, no creo que nos hacen falta esas vías de comunicación para los ciclistas? ¿No cree que es aventar un poquito al ciclista con esta historia complicada que tenemos del 2009 a la fecha? 152 bicis blancas se han colgado Sí. en la ciudad. ¿No cree que es arriesgar un poco a esta gente? Bueno, sin duda, por algo se debe de empezar. Y la inversión de 165 millones de pesos, que puede sonar importante y puede sonar pues una cantidad considerable, no lo es comparado con lo que habría que invertirse y que se tendrá que invertir en las propias ciclovías. Hay para el tema de ciclovías presupuesto que se está planteando que no se tenía, que sí se tenía para comprar las bicicletas, pero no para la infraestructura. Entonces, pues ya no había que esperar, hay que tener el espacio, y bueno, pues aquí el llamado es a que mientras que tengamos la infraestructura necesaria, que se va a invertir, tengo entendido, porque así lo ha planteado el gobernador del estado, el llamado es a que seamos muy responsables en el uso del espacio público, y quienes van en un vehículo, pues que sepan que no están por encima de los ciclistas. Habrá que dejarle su parte a la autoridad, que haga respetar esas leyes. Aquí en Jalisco, nuestra Guadalajara, no se respeta al ciclista. Ese 1,5 metros famoso que se tiene que guardar no existe. Algunas calles, desde luego, de nuestra ciudad no lo dan, no hay ese espacio como para hacerse a un lado y dejar pasar al ciclista. Hemos visto algunos discos de preferente al ciclista, pero no entendemos todavía cuál es el concepto que requiere la autoridad. Y bueno, una vía como federalismo que pues está siempre invadida por vehículos, comerciantes, etcétera, y que a lo mejor se podría adecuar a algunas otras cosas más, como esos bicipuertos, Sí, los bicipuertos. para el tren ligero, que sería fabuloso, ¿no? Llegar en tu bicicleta, ponerla adentro de la estación del tren ligero y viajar por ahí. Bueno, en esto, ¿qué sigue? ¿Cuándo habrá un avance en esa infraestructura? Bueno, les quiero comentar que hemos estado en pláticas muy intensas con SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la secretaría que el presidente de la República instruyó para que atendiera no solamente el asunto de las tierras, sino las zonas metropolitanas, y ahí entra el tema de movilidad. Hemos estado muy de cerca con ellos. Primero impulsamos hicimos exhortos, presentamos iniciativas para que el presupuesto para la movilidad no motorizada, para movilidad en su conjunto, se incrementara. Hubo avances importantes. El próximo lunes estaremos recibiendo por parte de organismos de la sociedad civil un proyecto de ley general de movilidad. Para esto, la semana pasada presenté una iniciativa para darle facultades al Congreso de la Unión para que los legisladores federales podamos legislar en materia de leyes generales, en materia de movilidad y en materia de planeación urbana. En los últimos 40 años, el transporte, la red carretera que ha sido el 30%, y el transporte público o el parque vehicular 700%. Por ahí ha habido en algunas ocasiones el empujar una ley
que prohíba a los camiones de doble remolque. En este caso, lo ideal, como en otros países del mundo, es que no pese más de 22 toneladas y que no mida más de 22 metros. Pero ha sido una ley que en algunos momentos se ha visto obstaculizada por las cámaras, los mismos transportistas, etcétera. ¿Hacia dónde se va a avanzar en ese tema? Mira, yo creo que el tema del transporte público pesado debemos de, y hay que decirlo con toda la... Sabemos, y digo, los transportistas que me están escuchando a lo mejor no les va a parecer lo que voy a decir, pero que es una realidad. Considero que nosotros le debemos de apostar ya por lo que representa México. Nosotros tenemos la frontera y que tiene el mayor número de cruces de trailers en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Apostarle a las vías del ferrocarril. Tenemos que modernizar nuestra red ferroviaria y en lugar de que veamos a 40 o 50 trailers, pues veamos un solo tren que pueda llevar. Entonces eso le reduces la carga a las carreteras, reduces la posibilidad de accidentes. Ciertamente, pues lo digo, nuestros amigos transportes dirán, no, pues van a sacar sin trabajo, ¿no? Que tenemos que buscar alternativas, pero yo creo que en el tema del transporte le tenemos que apostar al transporte vía férrea, vía trenes, porque en un solo viaje trasladas muchísimo más que lo que puedes hacer en los mismos trailers al tren. ¿No ve viable el reducir o el estandarizarnos a otros países de un solo remolque y esa... Sí, claro, sí, yo me pronuncio porque yo suscribí junto con el licenciado Zamora, yo me sumé a su iniciativa cuando la presentó porque consideramos que no es lo más adecuado, y no solamente el remolque, remolque, ya lo comentabas, los pesos que no se toman mucho en consideración. Vemos que en la carretera vemos muy pocas básculas, pero aparte que vemos muy pocas, las vemos solas. Por ahí otra ley en la que usted comenta que las carreteras de cuota no deben de cobrar en dado caso de que pues, estén en reparación o en desuso. El hecho de ir a Puerto Vallarta, pues es ir un rato en un carril, el otro rato en otro carril, y cuando llegas a la caseta, híjole, pues te duele pagar tus 160 pesos, sí, ¿no? 100%. ¿Esa es la idea? O sea, ¿es nada más Capufe? ¿Son todos los concesionarios de hay que decirlo, que la mayoría de las carreteras de cuota están concesionadas. Es decir, son particulares las que ofrecen el servicio. Y cuando tú vas en tu vehículo, pues toma la decisión de pagar esperando que te den una contraprestación. Claro. En las carreteras, lo que hemos visto es que se les da mantenimiento, están en reparación, o simple y sencillamente te desvían. Claro. Y a lo mejor, y para poner y no complicarnos mucho con las cifras, 100 kilómetros, 100 pesos. Bueno, si el servicio te lo entregan al 80%, pues no debes de pagar 100 pesos, debes pagar 80. Muchos ciudadanos van a decir, no, es que yo no quiero que me regresen el dinero, yo no quiero que me cobren menos, yo quiero que me den el servicio. ¿Qué va a pasar con esto? Que si realmente esa facultad que le estamos dando a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que pueda aplicar a la baja las cuotas que se autorizan cada año, lo que va a pasar con los concesionarios es que van a decir, no, si no lo arreglo pronto, si no lo arreglo de noche, porque cada día que pase estoy perdiendo. Entonces lo que van a hacer es repararlo rápido para cobrar el 100%. Sí, si no, Arenal. Y Plan de Barrancas va a salir gratis. Yupi, qué padre, ¿verdad? ¿En serio? Vámonos. Sí, en serio. Bueno. ¿Hasta cuándo habrá algo que le dé esa seguridad al habitante de toda esta mancha urbana que se ha extendido tanto, que pueda transitar libremente, ya al menos en horas pico, digamos, la mañana, en la tarde, a la hora de irse a comer y a la hora de irse a su casa? No haya transporte pesado. Eso también obviamente se ha llevado muchas vidas. Dos cosas que considero sería lo prudente hacer. El primero de ellos, pues hemos estado, no tiene por qué, miren, Guadalajara es lugar obligado de paso a todo el Pacífico. Todo el transporte público que viene desde Tijuana, por ejemplo, que viene de Sonora, que viene de Sinaloa, de Mazatlán, y que va a la Ciudad de México, digo, ¿cómo es posible que tenga que traer el periférico de la Ciudad de Guadalajara? Eso es una locura. Ya se ha estado planeando, ustedes han visto, se hizo la planeación del libramiento, y bueno, pues, con justa razón, algunos grupos ecologistas diciendo que bueno, pues a lo mejor
el trazo del libramiento afectaría algunas especies, y ya se hicieron ahí los puentes que puedan pues, permitir que los animales, que la carretera no divida y que los animales puedan pasar, sean estas adecuaciones. Entonces urge el libramiento. Los trailers no deben de ingresar para nada a la zona metropolitana de Guadalajara. Eso es de verdad un despropósito. Pero así está. Tenemos que convivir con eso. Algo tienen que pasar. Sí, imagínense, regresando al tema de los ciclistas. Imagínense nada más cómo estaría. Pero, digo, siendo muy aventurados, yo no sé hasta dónde nos pudiera dar, pues establecer horarios. Horarios, el transporte público que circule a medianoche, preferentemente como en algunas partes de la Ciudad de México, que no se permite circular vehículos pesados, únicamente de 12 de la noche a 5 de la mañana. El tema de la ley salvavidas y obviamente este proyecto que se piensa extender del operativo Curva, ¿cuál es la opinión que le deja? Y una pregunta que nos han dicho recurrentemente ahora que avisamos que lo íbamos a tener aquí en el estudio, la lana que se gana o que se recauda de esa cuestión de la alcoholimetría en aplicarlo a las ciclovías, que en este caso estamos viendo que ya salió lana para las bicis, ahora que salga la lana para las ciclovías. Creo que el programa es bueno, lo propusimos para que en las carreteras del país se pueda instalar, está en condiciones la iniciativa, pero efectivamente el recurso que salga de lo que se genera por pago de multas, pues yo creo que lo que se debe hacer, independientemente, claro que yo estoy de entrada por las ciclovías, ¿no? Pero a lo mejor no nos da, porque no es, vamos, el hacer una ciclovía representa un recurso importante, pero ir acrecientando. A lo mejor las fotomultas, ¿no? Que también hay otra lana. La de las fotomultas, sí, que ahí sí está nota. durísimo. No, pero de aquí es de lo que se va recaudando, hay que ir contratando más personal. Entonces, si ya tenemos en la zona metropolitana, son 4 o 5 operativos, a lo mejor incrementarlo a 6 o 7, y bueno, extenderlo a ciudades medias como Autlán, como Ciudad Guzmán, como Puerto Vallarta, cuidando mucho el tema del turismo. Ahí hay que apostarle mucho a los taxis para que la gente pueda ir a divertirse, y sobre todo vehículos muy baratos, muy seguros, taxi seguro para que la gente pueda salir a divertirse cuando viene de turista a nuestro estado. Y bueno, por ejemplo, también llevar este programa a Lagos de Moreno y llegar este programa a Colotlán, que son las ciudades medias del país. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos estamos leyendo, oyendo y viendo.